Raúl Ferreiro desde el mundo. En esta entrega realizaremos un análisis de las diferencias que hay entre la selección de Alemania y la de México. Utilizaremos para realizar este análisis observaciones puntuales en un contexto tanto histórico, cultural como social. Y trataremos de llegar a conclusiones de qué es lo que ha hecho que la selección mexicana, que ha participado en 18 de los 20 mundiales, haya obtenido 4 campeonatos del mundo, y la selección mexicana, sus mejores resultados hayan sido llegar 2 veces a los cuartos de final, jugando en suelo azteca, en el Mundial de 1970 y el Mundial de 1986. Comencemos con la selección de Alemania. Para entender el éxito que tiene hoy futbolísticamente la selección de Alemania, debemos considerar varios factores. El principal para mí nos tenemos que remontar al aspecto histórico. Alemania fue el protagonista del hecho más lamentable y tristemente célebre en la historia reciente de la humanidad, el Holocausto. Los alemanes se sintieron responsables, culpables y avergonzados del daño no solamente que ocasionaron al mundo y a la historia, sino que al daño que se ocasionaron ellos mismos. ¿Qué hicieron ellos? Inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, luego de que se realizaron los juicios de Nuremberg, utilizaron este marco para pedir disculpas al mundo. Pero no quedó solamente en disculpas y en intenciones su manera de sobreponerse a esa adversidad inmensa. Ellos tomaron en serio su desgracia, se tomaron en serio a sí mismos, y a partir de sus escombros que quedaron después de la destrucción no solamente material de su país, sino también un aspecto anímico, un aspecto mental, un aspecto moral, un aspecto también podemos decir hasta de esperanza. Esos escombros que quedaron en todas esas referencias lo utilizaron como un cimiento a partir del cual tenían que construirse nuevamente. Tenían que construir una Alemania que ya no existía más. Y lo hicieron precisamente así, tomándose en serio a ellos mismos. Pasaron poco menos de 2 lustros, de una década, 9 años, en que Alemania tuvo su primera participación mundialista en 1954, ya que en 1950 no fueron invitados los alemanes precisamente por los hechos acontecidos unos años atrás. Y quiero hacer énfasis y hacer notar la situación, muchos le llaman al fútbol a 11 tontos corriendo tras una pelota. Nada más lejano a esa realidad. El fútbol, sobre todo a nivel de selecciones, es una simbiosis entre sociedad y deporte, que van íntimamente ligados. Lo que les quiero hacer notar es que en 1954 sucedió el milagro de Berna. No solamente hubo el maracanazo de 1950 con el Uruguay venciendo a Brasil en propia casa, sino que Alemania en ese momento llegaba como un rival débil ante una Polonia comandada por Ferenc Puskás. Raro decir eso, pero Alemania no aparecía en el mapa futbolístico como una potencia.
Ahí comenzó a cimentar su historia. Después de abajo 2-0 en el marcador, Alemania remontó 3-2. Cabe mencionar que faltando unos minutos para que termine el partido, Ferenc Puskás anotó un gol que hasta la fecha se discute si era fuera de lugar o no, cómo hubiese servido el VAR allá. Pero bueno, Alemania se alzó con la copa. Y es de verdad hermoso lo que a veces el fútbol ocasiona. Fue la primera vez que el mundo miró con otros ojos a Alemania. Desde ahí, el mundo ya no solamente veía a Alemania como Adolfo Hitler, sino que el fútbol sirvió como medio para que la percepción del mundo, la Copa Mundial, pues es un evento que está en los ojos del mundo, sirvió para que comenzara a revertir esa historia tan triste que habían dejado. Esa es una parte fundamental para que los alemanes consigan los éxitos de los que hoy día podemos mencionar una selección completamente potente, porque en un análisis trivial, pues cualquiera lo diría sencillo. La diferencia entre la selección alemana, entre el jugador alemán y el jugador mexicano, es su mentalidad. Aquí estamos analizando de dónde proviene esa mentalidad. La selección mexicana, el jugador mexicano. En la selección mexicana llegan ciudadanos mexicanos. Y culturalmente nosotros, ¿qué somos? Somos una nación que nuestra manera de sobreponernos a las adversidades es tomando a broma todo, haciendo mofa de nuestras propias desgracias. Esa es nuestra manera de sobrevivir. Y también hay que hacer notar que en el momento de las grandes adversidades, como la de 1968 en la matanza de Tlatelolco, como en el sismo del 85, como en los huracanes y cualquier tipo de desgracia, sea natural o social, el mexicano es capaz de dar la vida por un compatriota suyo. Tiene un espíritu de unión, de cooperación, difícilmente superar en el mundo. Tan es así que son solicitados en los desastres de todo el mundo para ir a aportar su valiosa ayuda. Eso es una verdad. También es verdad que pasando ese momento de cooperación absoluta de los mexicanos para con otros mexicanos, luego el mexicano ya no se toma en serio, ya no toma en serio la desgracia, lo vuelve un chiste. Y eso nos impide crecer. Un ejemplo, hablando del sismo del 85, que es puntual y es específico, es que en la misma zona, el año pasado o hace unos meses, sucedió otro sismo. Y se habían construido edificios nuevos a partir de los escombros de los que se derrumbaron en el 85, mal construidos nuevamente. No se aprovecha el momento para empezar de cero hacia algo mejor. También parte cultural nuestra es que nosotros, podemos hablar de México, podemos hablar del pueblo latinoamericano, no es algo exclusivo del mexicano, que a sus personajes destacados, por lo general, tal vez íntimamente reconozca su valor, pero al momento de exteriorizarlo, sus pensamientos, lo degrada. El mexicano es el propio enemigo del mexicano. Es una realidad. Escuchamos que el Chicharito Hernández es valorado en todo el mundo. En México es muy criticado. Por lo mismo, se le toma broma.
Pero eso no, en lo absoluto construye, en lo absoluto es algo positivo. El mismo Hugo Sánchez, el gran referente histórico del futbolista mexicano, no se le da el valor aquí en su propia patria que se le da en el resto del mundo. ¿Todo por qué? Por la manera en que habla. Se le califica de ególatra y pues es una persona que no tiene ningún empacho para hablar de sus cualidades, para hablar de lo que puede hacer bien y de lo que puede hacer y de lo que hizo. El alemán tampoco. El alemán tampoco tiene ningún empacho en enaltecerse a sí mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en México, tanto los medios de comunicación, que son de donde parte esa cascada que va permeando hacia la sociedad, nos burlamos y denostamos y hacemos escarnio del que se atreve a decir que es el mejor en algo. Cuando en Alemania no se burlan de eso, se toman en serio ellos mismos, se dan cuenta que para lograr algo hay dos maneras. Una, la manera en que una serie de accidentes o de circunstancias te pueden llegar a conseguirlo y al final pues tienes la aprobación de todo el mundo y te felicitan. Pero ellos saben de que si tú confías en ti, si tu mentalidad está de verdad al nivel de lo que quieres conseguir y lo dices, inmediatamente provocas que ya nadie lo vea como algo casual. Lo ve como que es una preparación, como que es parte de una mentalidad, que es de lo que hablamos, que es la diferencia entre los alemanes y los mexicanos. Ya no dicen lo consiguió porque se dieron muchas circunstancias. Simple y sencillamente consiguieron lo que iban a buscar. Recuerdo con mucho coraje, esta es una de las principales causas que yo soy un detractor absoluto de los medios tradicionales deportivos de comunicación, que me encantaría debatir con ellos. Un reportero, me parece, de Televisa, estaba haciendo una nota en el aeropuerto esperando algún equipo, América, seguramente. Y vio en el aeropuerto a unos muchachos vestidos con pants, chamarras verdes, que tienen el escudo de seleccionado nacional. Se acercó y entrevistó a Jesús Ramírez y le preguntó que quiénes eran y a dónde iban a competir. Les dijo que era la selección mexicana sub-17 y que iban a competir en el mundial de la categoría. Cuando le preguntaron cuáles eran sus expectativas, una pregunta pues de cajón, obligatoria, que todos hacen, Chucho Ramírez contestó: vamos a ser campeones del mundo. ¿Qué hicieron los medios? ¿Qué hicieron de tal atrevimiento de Jesús Ramírez de decir esas palabras sacrílegas? Se rieron a carcajadas. Cada carcajada de ellos era un coraje que yo hacía. Porque no nos podemos burlar de nosotros de esa manera. No podemos vernos de esa manera. No podemos minimizarnos de esa manera. Eso nos impide avanzar. Claro, es un hecho conocido por todos que esa selección regresó siendo campeón del mundo, ganándole a Brasil la final. Lo que ellos mismos decían: ¿cómo vamos a ser campeones del mundo si en ese mundial va Brasil, va Alemania, va Francia? ¿Cómo nosotros mexicanos podemos osar tener la osadía de pensar que podemos ganarles? Y se reían y se burlaban.
Y como eso permea, pues la gente de alguna manera también pues se enganchaba en eso. No olvidemos que también hay una responsabilidad frente al micrófono que los hace ser de alguna manera, muchos de ellos, líderes de opinión. José Ramón Fernández sin duda es un líder de opinión y que tiene un peso su palabra, hay que tener responsabilidad para decirlas. Cuando llegó esa selección, regresó a México, lo recibieron como héroes, nadie pidió disculpas por sus palabras que dijo, o si lo hicieron de manera más hipócrita del mundo, porque ensalzaban a la selección. Pero cuando se iban al individual, a los jugadores como tal, era exactamente el mismo discurso. ¿Cómo Giovanni Dos Santos va a pensar que se va a ir al Barcelona? ¿Cómo Carlos Vela va a pensar que va a ir a Europa? ¿Cómo tal jugador va a pensar que va a tener un futuro? Y ahí tenemos la razón de que muchos jugadores se hayan perdido en el camino, porque nosotros mismos no creemos en ellos. Ellos mismos no creen en ellos. El jugador alemán sí cree en ellos. Su sociedad sí cree en ellos. Sus medios de comunicación sí creen en ellos. Por eso de esa Alemania destruida en 1945, hoy día ya es un capítulo del cual ellos aprendieron, pero ya es completamente diferente su historia. Ya esa simbiosis fútbol, sociedad, país ha hecho que a ese país tenga un poderío económico, futbolístico, sea bellísimo en cuanto a su arquitectura y como país mismo. Ya olvidaron eso, tomándose en serio. En México, mientras no consigamos nosotros cambiar esa mentalidad, que desde mi punto de vista, sí es cierto que la mentalidad es la diferencia, gran diferencia. No nos engañen, no nos engañemos con análisis hechos al vapor, con análisis que siempre van a tratar de denostar todo lo que sea mexicano. Aquí estoy yo para dar unos análisis mucho más profundos de lo que dicen esas personas solo porque tienen atrás un símbolo. Alemania y México se han enfrentado 5 ocasiones en competencias oficiales. La primera en 1978, un contundente 6-0 de Alemania sobre México. Nada que decir. Se enfrentaron nuevamente en 1986, en el famoso quinto partido. Cuartos de final y todo para que llegue México a las semifinales de su propio campeonato. Empataron 1-1 y a la postre fueron derrotados los aztecas en penales. Lo que parece que no recordamos es que en las postrimerías del partido, los últimos minutos, el Abuelo Cruz anotó un gol que era la ventaja, el definitorio, el que iba a dejar fuera a Alemania, y hasta la fecha nadie puede decir ese gol por qué fue anulado. Fue un robo, fue un gol anulado injustamente. Bueno, se volvieron a enfrentar en la Copa Confederaciones, que en un partidazo, juego cerradísimo, Alemania venció 3-2 a México. Y se enfrentaron nuevamente en la Copa Confederaciones del año pasado, 2017, en donde el marcador es muy engañoso, habla de un 4-1, pero si analizamos el partido, si dejamos de escuchar lo que dicen ellos, que Alemania es una aplanadora, un Panzer que nos dejó tundidos en la cancha y ni la manita metemos, vean el partido, véanlo, analicen sin escucharlos, vean cómo los alemanes sufrieron verdaderamente para
para contener los embates de nuestros delanteros. No podían pararlos. La diferencia fue su contundencia, que ellos sí tuvieron, ¿no? Mentalidad, que ya sabemos de dónde proviene. Ya lo analizamos. También hay otro punto a destacar. Se enfrentaron en la semifinal de una Copa del Mundo 2011 sub-17. Alemanes y mexicanos, misma cultura, misma mentalidad, mismo todo. Victoria 3-2 del equipo mexicano, que a la postre sería campeón contra Uruguay, uno de los máximos ganadores de títulos de la FIFA, que después analizaremos ya más cerca al Mundial las selecciones. Con 2 goles del inolvidable Julio Gómez. El último de ellos, un gol de chilena que parece que fue en cámara lenta y qué hermoso, qué hermoso. Ensangrentado con una venda. Vencimos a los alemanes. Entonces, su mentalidad hace que haya un abismo de diferencia. ¿Por qué no? Porque el jugador mexicano, no tengo ninguna duda, en cuanto a cualidades y capacidades futbolísticas, técnicas de resistencia, de velocidad, de picardía, de muchas otras cosas. En general, el jugador latinoamericano, sudamericano, es superior al jugador europeo. Lo es. No es ningún sacrilegio lo que estoy diciendo. Ellos tienen potencia, tienen talla, tienen fuerza, tienen mentalidad. Y se toman en serio. Toman más en serio las cosas. Nosotros tenemos que luchar con nuestro propio entorno. Hay momentos claves en el partido cuando tomamos la ventaja, como en el Mundial de 1998, que creo que omití mencionarlo. Que íbamos ganando 1-0 con gol de Luis Hernández. Y allá es donde nos saboteamos a nosotros mismos, donde entra la cobardía del director técnico, Manuel Apuente. Esos técnicos que tan en gran concepto tenemos y que solo nos han perjudicado en momentos decisivos. Propio parte de esa mentalidad. Después analizaremos a Aguirre, a Lapuente, a Mejía Barón, y lo pondremos en su lugar que le corresponde. No el que lo ponen esos analistas deportivos que de análisis no he visto uno real, jamás. Acabamos perdiendo 2-1 con goles de Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff. 2 centros delanteros adentro de la cancha. Sí se puede, ¿eh? Partido dramático. Partido que debimos de haber ganado. ¿Dónde están las grandes distancias? Hay particularidades que tienen un peso específico, que en momentos decisivos se demuestra dentro de la cancha, que tenemos que corregir, que tenemos que cambiar, que tenemos que comprender. Y es un cambio no solamente futbolístico, es un cambio como sociedad, como cultura, como país. Tomar las cosas en serio, utilizar las adversidades para crecer a partir de ellas, no para volver los chistes después y gracia después. Un dato interesante y curioso. Dicen que la suerte no juega. Juega todo cuando empieza un partido de fútbol. Alemania, sus principales resultados, sus hechos históricos dentro del fútbol más relevantes, han sucedido en años que terminan en 4. 1954, 1974, 2014 y 1990. Obtuvieron sus 4 campeonatos del mundo. En los años que terminan en el dígito 8,
es donde han obtenido sus peores representaciones, sus peores resultados. 1938, 1958, 1978, 2008. Ahorita viene el 2018. Eso es un dato curioso, nada más para hacer notar. Espero que les haya gustado ese análisis y que nos siga yendo bien en este proyecto, que seamos parte de esto, en una manera diferente de ver el fútbol, un ángulo pues el más positivo para analizar las cosas. Y suscríbanse a mi canal, se llama Desde el Mundo. Raúl Ferreiro.